Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Bienvenidos a un programa más de enseñanza bíblica. Mi nombre es Pablo Alt y a petición de hermanos de Panamá abordaremos una pregunta que muchos se hacen, pero pocos se atreven a responder con claridad. Y la pregunta es: ¿se pierde la salvación o es eterna? Si quieres entender la verdad sobre la salvación y aprender cómo permanecer en la bendición de Dios, quédate conmigo hasta el final de este podcast. Este mensaje puede cambiar tu manera de vivir en la fe y hacer que tu corazón sea guiado por el Espíritu Santo. Hoy no vengo a debatir teorías ni a generar polémica. Hoy hablo desde la palabra de Dios, desde la experiencia espiritual y desde los testimonios de vidas transformadas por la fe y guiadas por el Espíritu Santo. La salvación es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Es por gracia, no porque lo merezcamos. Es por amor, por vida eterna. Pero ¿qué sucede cuando alguien parece alejarse de Dios? Hoy exploraremos juntos la Biblia y el significado de palabras griegas, que es la clave, y veremos cómo el Espíritu Santo nos guía para permanecer firmes en la fe. ¿Pero qué es la salvación según la Biblia? La salvación no es un simple boleto o un lugar después de la muerte. Es rescate del pecado, restauración de la vida y reconciliación con Dios. En el Evangelio de Lucas 19:10 leemos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la palabra griega sozo, que se traduce como salvar, significa rescatar del peligro, restaurar la integridad, preservar la vida. En sí se puede decir que es salvar a alguien de la destrucción. Otra palabra clave es pisteuo, traducido como creer, que implica acción continua y confianza activa en Dios. La salvación requiere perseverancia y obediencia, no solo una declaración inicial de fe. El Espíritu Santo nos capacita para entender y vivir esta salvación diariamente, guiándonos para obedecer, resistir la tentación y mantener nuestra fe viva. Si hoy has descuidado tu relación con Dios, el Espíritu Santo te está llamando a volver, a arrepentirte y recibir su poder transformador. Pero hoy vamos a entender que hay dos diferencias entre no recibir y perder la salvación. Es crucial diferenciar. No recibirla es porque nunca creyó de corazón. Y hablamos de esas personas emocionales que hoy dicen que sí, pero mañana será un no. Esas personas que dicen: yo prometo seguir al Señor con todo mi corazón, y en menos de 2 meses tú te das cuenta que están alejados en el mundo, escuchando música del mundo, bailando. ¿Por qué? Porque les mueve la carne. Entonces entendemos que esas personas nunca creyeron de corazón. Esto quiere decir que nunca recibieron esa bendición porque no la pudieron retener. Y algunos, al estar en pecado, en inmundicia graves, pueden perderla. ¿Por qué? Porque se alejan de Dios, y al alejarse deliberadamente del camino de Dios tiene consecuencias. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofrece salvación a todos, pero requiere esa respuesta consciente, que es creer. La fe es una decisión diaria y el Espíritu Santo nos ayuda a retenerla. Si has vivido con fe fría, el Espíritu Santo te está diciendo hoy, este día, vuelve a Él. No pierdas más tiempo y deja que el Espíritu Santo vuelva a ti y que guíe tu vida.
Y voy a decir una frase que muchas personas siempre repiten y dicen: Dios es fiel a su palabra. Exactamente, Dios es fiel porque no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre. Entonces Dios es fiel a toda la palabra que Él nos da. Y en esa palabra vienen las promesas. Entonces entendemos, Dios es fiel a la palabra que Él nos da, esas promesas, no a nuestro pecado. Cuando la gente dice: no importa lo que yo haga, no importa que yo me aleje. ¿Por qué? Porque total, Dios es fiel. Sí, a su palabra. Si tú estás alejado de Dios, Dios no va a ser fiel a ti porque tú te alejaste de Él. Y hay que entender que Dios es santo. Y Dios no puede coexistir con alguien que está en pecado. Y hay que tener cuidado con esto, porque muchos se alejan y dicen: sí, pero Dios es fiel. Dios siempre me va a perdonar. Cuando Dios ve la maldad en su corazón de esas personas que pecan, caen, llegan al altar, lloran, se van, vuelven a pecar y otra vez regresan y lloran y vuelven a pecar y ya lo hacen más por convicción en su pecado. Total, ahí está Dios que siempre perdona todo. Y como una burla a los más pecadores que se escudan en la Biblia, dicen: Él es lento para la ira, pero el Señor también dice: por amor a mi nombre. Les pongo un ejemplo. El rey Saúl, repito, era un rey, lo tenía todo. Era el ungido de Dios. Se alejó de Dios y llegaba un demonio y lo atormentaba. Y todavía por ahí hay pastores que dicen que entre los cristianos no hay personas con demonio, pues tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Se les olvida que el Espíritu Santo es santo y que se aleja cuando alguien peca. ¡Qué blasfemia tan grande para aquellos que piensan que aún pecando el Espíritu Santo va a estar con ellos! Queridos hermanos, tenemos cientos de videos de congregaciones que están con espíritus inmundos, desde el pastor, la esposa del pastor y todos los hermanos. Conozco varias congregaciones que están alejadas de Dios, que entre ellos mismos pecan, pecados carnales que no puede ser de Dios. Ellos saben a quién me refiero y saben sus pecados. Que Dios los perdone, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así, queridos hermanos, que ya basta de usar el nombre de Dios en vano. Busquen la santidad. En 2 de Timoteo 2:13 leemos: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pero aquí debemos de entender bien que Dios es fiel a su palabra y a su carácter bondadoso de Dios. Jamás va a ser fiel a quien abraza su pecado, prefiriendo más al pecado que al mismo Dios. Quiero explicar un poco más esto. Si Dios te dice: yo te voy a prosperar y te voy a bendecir, y tú pecas, Dios te sigue diciendo: yo te voy a prosperar y te voy a bendecir, siempre y cuando tú dejes tu pecado y vuelvas otra vez al Señor. Por eso Dios es fiel a su palabra. Dios cumple todas sus promesas y su palabra es inmutable. Él no cambia su justicia, pero tampoco bendice el pecado. No podemos usar la fidelidad de Dios como excusa para seguir en desobediencia. Les quiero compartir rápidamente un testimonio para que vean cómo son las personas. Conocí a un esposo de una hermana, el cual aparentemente se había acercado a nuestro Señor Jesucristo. Se había bautizado, iba a la congregación, pero a él le gustaba tomar. Un día llegó un pastor de visita a esa congregación y dio un mensaje, y el marido de la hermana le dijo: yo ya entendí que Dios siempre es fiel, entonces como Dios es fiel y yo soy un infiel, un pecador, yo sé que Dios siempre me va a perdonar. Entonces este hombre hizo un trato con la hermana, le dijo: tú puedes ir a la congregación, puedes estar en las reuniones de las hermanas de intercesión, porque la hermana es una gran intercesora, pero a mí déjame, yo voy a tomar, voy a fumar, voy a estar con mis amigos, y ya que me vaya a morir o que sienta que ya no puedo más, me arrepiento y Dios me perdona. Y este es el claro ejemplo de lo que muchos piensan: yo peco, pero Dios es fiel, así que merezco todas las bendiciones.
Y esto, queridos hermanos, hasta cierto punto es una blasfemia, es ofensivo, porque esta distorsión de la palabra es peligrosa. La fidelidad de Dios garantiza la salvación para quienes perseveran en fe y en obediencia, pero no garantiza bendición ni prosperidad al que deliberadamente se aleja y persiste en su pecado. En Hebreos 3:12 leemos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No te engañes. Si hoy estás viviendo en pecado y ocultas tu pecado porque crees que nadie te ve, llegas con los hermanos, pero tú sabes que dentro de ti hay un gran peso de pecar que no te deja ni respirar ni vivir en santidad, mucho menos estar en paz contigo mismo. Entonces no te engañes, sé fiel a Dios, no seas infiel a Dios. Él te mantendrá en bendición si tú te arrepientes hoy mismo, no mañana. Hoy, retén esa bendición que Dios te dio, persevera en el Espíritu Santo y Él te hará volver, te restaurará por dentro. Recibe la bendición que solo Dios te puede dar, nadie más. Creer de verdad no es solo decir, yo creo. No, creer de verdad es sentirlo, vivirlo, saber que Dios está contigo, tener una convicción y no emoción. En Mateo 15:8 leemos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La palabra griega pisteu es la acción continua de creer, obedecer, perseverar, como ya lo habíamos mencionado. Caer en pecado no destruye la salvación porque tenemos un abogado que es Jesucristo, pero retirarse deliberadamente en apistemi, que es apartarse de manera consciente, tiene consecuencias, porque lo estás haciendo por convicción. Muchos se alejan por orgullo, por pecado o indiferencia. Los jóvenes, principalmente por escuchar música del mundo, por no ser rechazados por sus compañeritos, son los que más se alejan de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo le está diciendo a esos jóvenes también que no sigan en ese camino, que vuelvan a Él, que se arrepientan, que pidan perdón y que el fuego del Espíritu Santo transforme sus vidas. Tenemos algunos ejemplos bíblicos de Israel. En Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cada generación enfrenta la misma prueba. Dios no cambia, pero muchos se siguen apartando. Él está ahí firme. Alejarse de Dios es perder bendición de paz y vida. En el libro de Proverbios 8:35 dice: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. El Espíritu Santo está activo hoy, llamando a quienes se han apartado para que vuelvan y reciban restauración inmediata. En Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar no significa perfección, sino mantenerse fiel. Cada día es la oportunidad de reafirmar nuestra fe a través de la oración, la obediencia, la comunión, el estudio de la palabra. Y pongo un ejemplo: un pez fuera del agua no puede sobrevivir. Así un cristiano que se aparta de Dios pierde el sustento espiritual, pero mientras el corazón regrese, el Espíritu Santo restaurará, renovará y dará poder para seguir adelante. En Juan 15:4 leemos: permaneced en mí y yo en vosotros. En Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces entendemos que la salvación no es un premio que se pierde, es vida que se mantiene en fe, viva y perseverante. Caer no destruye, apartarse sí puede impedir recibir plenamente esa gran bendición. Queridos hermanos, quiero que mediten en esto. Si tu fe se ha enfriado, no esperes mañana. El Espíritu Santo te está llamando a arrepentirte. Clama al Señor y vuelve a vivir bajo su gracia. Él está listo para que tengas esa comunión, solo tú, con Dios, y Él pueda llenarte de poder y vida.
Amados hermanos, espero que se entienda que la salvación no es un boleto que se pierde por accidente, ni un permiso para seguir en pecado. Es vida, es gracia, es comunión diaria con Jesús. Hoy el Espíritu Santo te está mirando a los ojos y te está preguntando, ¿vas a seguir caminando frío, distraído, alejado de su presencia? ¿O vas a volver a sus brazos, a su gracia? Cada decisión que tomes hoy tiene consecuencias eternas. Cada pecado deliberadamente, cada indiferencia espiritual es como alejarse del agua viva. Tu alma siente sequedad, tu corazón pierde gozo, tu fe se enfría, pero si tú vuelves a Él, el Espíritu Santo te renueva y fortalece. No esperes mañana, porque mañana puede ser tarde. Hoy es el día de arrepentirte. Hoy es el día de volver a nuestro Señor Jesucristo a sus brazos. Hoy es el momento de dejar que el Espíritu Santo transforme tu corazón. No pierdas tu salvación por el pecado. No vale la pena. Y recordemos, Dios es fiel a su palabra y a su justicia, pero no bendice ni bendecirá tu pecado. Tu obediencia, tu perseverancia y tu fe viva son el canal por donde fluye la bendición. No lo pospongas, vuelve a Él, entrégale tu vida y déjate guiar por el Espíritu Santo. Por mi parte, queridos hermanos, hemos llegado al final de este tema. Mi nombre es Pablo Alt y te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.